Iglesia, palabra de vida. Qué bueno es poder conectar una vez más con ustedes en este culto dominical, uniéndonos a la multitud de millares de redimidos en todo el mundo que celebran culto al Señor. Desde este lugar hasta sus hogares, con mucho amor, para celebrar el culto al Señor. Les invito a que encomendemos este tiempo al Señor. Padre, muchísimas gracias por concedernos la dicha de ser tu pueblo. Gracias, Padre, porque nos convocas en este día para adorar y celebrar juntos este culto a ti, que eres el Creador, el sustentador y el Rey del universo. Gracias por la vida de todos mis hermanos en sus hogares. Derrama tu gracia y derrama tu bendición de una manera especial. Y dirígenos de principio a fin, te lo rogamos, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes ir saludando a tus hermanos que están conectándose. Y mientras tú saludas, me permito leer. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer hasta el versículo 7, aunque el expositor va a abarcar todo el capítulo. Dice así: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, los que se anunciaron en el capítulo 15, id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Un juicio para personas específicas. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh Santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Que el Señor añada bendición a sus vidas por la palabra. Y de inmediato les invitamos a escuchar una alabanza de parte del grupo que hoy nos acompaña. Gracias, Señor Jesús. Eres nuestro refugio. No hay nadie como tú, Señor amado. Por favor, adora al Señor. Queremos adorarte a ti. Allá en tu casa, Gracias, Señor. conéctate Jesús. para adorar al Señor. Puedo confiar. Tus promesas no cambiarán, que en ti, mi Jesús, puedo descansar. Oh, Rey, puedo cantar Cantamos para ti, y celebrar que en ti, mi Jesús, puedo descansar. Aleluya. Mi corazón no temerá, oh, mi corazón no temerá.
refugio, mi fortaleza está en ti, mi Jesús. Vamos, decláralo, dilo. Cristo es mi refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Jesús. Oh, mi Dios amado, tú eres Jesús. Vamos, cántalo allí en tu casa. Cristo es nuestro refugio, Cristo es mi refugio, el sustento de nuestra el ancla fe, de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Jesús. Vamos, dígalo. Jesús, solo tú eres nuestro refugio. Dios seguro eres tú, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Puedes declarar desde este hogar: puedo confiar, oh mi Dios, puedo confiar. Tus promesas no cambiarán, que en ti, mi Jesús, puedo descansar. Podemos cantar en medio de la dificultad porque estás con nosotros, Dios. Puedo cantar y celebrar que en ti, mi Jesús, puedo descansar. Oh, mi corazón, Señor, está confiado en ti. Mi corazón no temerá. Oh Dios, mi fortaleza está en ti. Mi corazón no temerá. Mi fortaleza está en ti, mi Jesús. Decláralo. Cristo es mi refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Solo Jesús. Es refugio seguro. Señor Jesús, vamos y lo. Cristo es mi refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Jesús. Dilo allá en tu hogar: Jesús, Cristo es mi refugio, decláralo. Cristo es mi refugio, el ancla. Oh, oh, oh. Solo tú, mi Dios amado. Oh, Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno es saber que tenemos un refugio seguro. Cristo es el ancla, la fortaleza de nuestra fe. Hemos alabado conforme a nuestra creencia lo que la palabra nos dice. Vamos a escuchar ese pan fresco de vida que el Señor quiere darnos en esta mañana, compartido por el hermano Rodolfo, el pastor Rodolfo con nosotros. No sé si ustedes les ha pasado una situación similar, pero a mí no había cosa que me asustara más, que me diera más temor, es que estar en un lugar con mis hermanos y que mi mamá dijera: cuando lleguemos a la casa arreglamos esto. Yo no veía la hora de llegar, sentía el camino lejos y ya estando en la casa, asustado porque mi mamá tenía cara de muy pocos amigos, le preguntaba: mami, dígame qué fue lo que yo hice, ya me tiene asustado.
No había cosa más tranquilizante que mi mamá me dijera: esto no tiene que ver contigo, así que quédate tranquilo. El texto es algo similar, en lo tranquilizante de saber que lo que allí se describe no tiene que ver con los que han sido redimidos, sino con los que llevan la marca de la bestia. Y a modo de estructura, el texto está dividido en 3 secciones. La primera sección será de los versos, el versículo 2 y los versículos 8 al 9, que presenta a los ángeles que derraman el castigo físico. Y la segunda sección será el versículo 3 y los versículos 4 y 7, donde veremos los ángeles que causan el castigo económico. Y finalmente la tercera sección va de los versículos 10, 12 al 17, que presentan los ángeles que traen el castigo al sistema político. Juan oye una potente voz que procede del templo y que además instruye a los ángeles a derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Una ira que se manifiesta no desde lo emocional, sino desde la justicia de Dios. Sin el más mínimo espacio a la duda, la voz que Juan escucha es la voz de Dios. Porque en el contexto anterior de este pasaje, es decir, el capítulo 15, verso 8, se afirma que no se le permite a nadie entrar al templo hasta que los 7 ángeles hayan completado su misión. Veamos entonces la primera sección, los ángeles que derraman el castigo físico. Y el primer y el cuarto ángel traen las copas que contienen el castigo físico para todas las personas, pero a todas las personas que han decidido llevar la marca de las bestias en sus vidas, porque todo el que rinde su vida en adoración a las bestias de este mundo recibirá un castigo físico y doloroso. El primer castigo físico que se anuncia en el verso 2, aquellos que llevan la marca de la bestia serán visitados por la marca de Dios, que en el texto se manifiesta en forma de llagas repugnantes. Y entiéndase como seguidores de la bestia a todo sistema político corrupto, a todo grupo al margen de la ley, o aquellos que se prestan para ilícitos en las empresas o simplemente evaden un comparendo. Amada iglesia, espero que imaginarte una llaga repugnante, un golondrino repugnante, no te cause asco, sino más bien puedas preguntarte en qué lado te encuentras hoy. ¿Estás del lado de los que hemos sido sellados por la palabra de nuestro Señor y que no tenemos nada que ver en este asunto porque esto no es con nosotros? ¿O estás del lado de los marcados por la bestia y que además están en serios problemas porque recibirán el castigo físico? Esta primera copa que derrama el ángel recuerda a la sexta plaga egipcia, en la que por toda la tierra las personas y las bestias sufrieron intensos dolores traídos por golondrinos y abscesos, como indica Éxodo 9, versículos 8 al 12. Y recuerda que estas plagas solo fueron reservadas a los que se oponían en liberar al pueblo de Dios de su esclavitud. El Israel bíblico, como un linaje escogido, fue apartado de los demás pueblos y recibió un trato diferente. Por eso fue protegido de las plagas en Egipto, las plagas de las moscas, de las plagas del ganado, del granizo, de las tinieblas y de la muerte de los primogénitos. Hoy, como pueblo de Dios que somos, como el nuevo Israel por medio de Cristo, las plagas descritas en Apocalipsis tocarán solo a los seguidores de la bestia y no a los que hemos sido sellados
por la palabra. La protección de Dios contra las plagas de este mundo es dada por tener el sello de su palabra en nuestras vidas. Hermanos, no es pegar en la puerta de la casa un cartel con letras rojas que diga: la sangre de Cristo tiene poder, como una especie de repelente contra las plagas, sino más bien es vivir una vida direccionada por la Escritura. Son tus acciones en tu día a día llenos de Cristo la evidencia que eres parte de los sellados y no de los marcados por la bestia. El segundo castigo físico ejecutado por el cuarto ángel en el verso 8 no tiene antecedentes ni paralelos en los relatos del Éxodo, sino más bien guardan relación con la cuarta trompeta del capítulo 8, pero a la inversa, porque en vez de oscurecerse una tercera parte del sol, aquí el calor solar se intensifica insoportablemente. Y es probable que esta plaga represente una denuncia contra la idolatría, así como las plagas del Éxodo entraban en combate frontal con los dioses de Egipto. El Imperio Romano rendía culto a Apolo, es decir, el dios solar, según la mitología griega. En este contexto, la cuarta copa puede verse también como una denuncia y castigo de la idolatría del imperio. Así como el poder del emperador se había extralimitado creyéndose el hijo del sol, ahora el poder del sol se ha exagerado fuera de control. Ahora lo que ellos habían adorado los castiga y los destruye. Son quemados vivos por su propia idolatría. En vez de arrepentirse y adorar a Dios, deciden blasfemar contra el Creador. Segunda sección: los ángeles que causan el castigo económico. Las copas derramadas sobre el mar, sobre los ríos y manantiales por el segundo y el tercer ángel, respectivamente, hace que muera todo ser viviente que había en el mar, a diferencia de la segunda trompeta del capítulo 8, versos 8 al 9, donde muere una tercera parte de los seres vivientes. El texto dice que el agua se convierte en sangre como de gente masacrada, quizás sangre coagulada, con un hedor terrible que extermina por completo toda especie de vida marina. Estas copas se basan en la primera plaga de Egipto, según Éxodo capítulo 7, versos 17 al 25, pero con una diferencia importante, y es que mientras que la plaga en Egipto afecta solo al Nilo, las copas en Apocalipsis afecta todo el agua sin restricción alguna. Estas plagas quizá estén comunicando que mientras la bestia dedicó todo su esfuerzo a hacer imposible la situación, la vida de los fieles, ahora con estas copas que llenan de sangre el mar y las aguas dulces, se elimina todo rastro de vida marina. La situación se invierte y se convierte en un entorno imposible de vivir para los seguidores de la bestia, porque su economía se ve afectada. ¿Y en qué sentido se ve afectada? Resulta que el mar Mediterráneo en tiempos de Juan era sumamente importante para la existencia del Imperio Romano, por lo menos en dos asuntos. Y el primero tiene que ver con lo militar y la movilización de sus legionarios por el mar en tiempos de guerra. Y el segundo asunto tiene que ver con lo económico, porque este provee de alimento a toda la población del imperio. Y esta plaga, sin dudarlo, implicaría hambruna en Roma y con esto un colapso económico del imperio. Pero bueno, esto se verá más claro en el capítulo 18, versos 11 al 19. Iglesia, esto parecería ser la ira de Dios un poco antiecológica, pero no tiene nada que ver con un asunto antiecológico, ni algo por el estilo, sino más bien el actuar de Dios en contra de una creación que se ha arrodillado a las bestias de este siglo y no ha rendido su vida
y honra al Creador. Sin dudarlo, el Señor ha iniciado una recreación de la existencia donde veremos cielos nuevos y tierra nueva. Debemos tener la plena convicción de que todo sistema económico, llámese capitalismo o socialismo, que no dé honra al Creador, no le queda más que esperar su destrucción. ¡Qué ironía! Los perseguidores terminan siendo perseguidos. Aquellos que castigan al pueblo de Dios terminan siendo castigados por Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Inmediatamente del derramamiento de esta ira de Dios sobre los mares, manantiales y ríos, aparece la primera celebración de este capítulo. Y es una celebración que el ángel de las aguas entona, afirmando que lo que Dios hace es por su justicia, porque Él es justo y santo. Justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Verso 6. Ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Y tal como dice el conocido refrán, el Señor da a los malvados de este mundo una cucharada de su propio veneno. La sangre derramada no quedará impune, porque como dice nuestro Señor, el que a hierro mata, a hierro muere. El mal que han hecho las bestias de este mundo no quedará impune. ¡Qué esperanza para el que sufre! ¡Qué esperanza para aquellos que han sido desplazados y han sido masacrados por las bestias delincuenciales de este mundo! Todo aquel que derrama sangre y no se arrepiente de sus pecados no podrá beber del agua de vida que es Jesucristo. Tú que me estás viendo, el Señor te invita a arrepentirte de tus pecados y a beber de su agua de vida. Hazlo pronto. No bebas para mañana el agua de vida que puedes beber hoy. Iglesia, la expresión de la sangre en este capítulo 16 es una expresión de la sensibilidad al sufrimiento ajeno y a la solidaridad con las víctimas, ya sean las víctimas de las bestias políticas de izquierda o de las bestias políticas de derecha o de centro, o de las bestias al margen de la ley, o de las bestias disidentes. Y a esta celebración de la justicia de Dios también se une el altar en el verso 7. Así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. El altar responde como representante de los mártires. Estas celebraciones entonadas por el ángel de las aguas y del altar nos invitan y traen agenda a unirnos en consideración contra todas las víctimas que han sufrido y que han derramado su sangre por causa de las bestias de este siglo. Tercera y última sección: los ángeles que traen el castigo al sistema político. Recuerda, versos 10, 12 al 17. Estas tres últimas copas son las plagas políticas. Es el castigo de Dios al imperio de turno. En el contexto de Juan, como ustedes saben, se refieren a las bestias del imperio romano. En nuestra época está más que claro quiénes son las bestias que nos rodean, pero por si las moscas y se les ha olvidado, quiero mencionar algunas de las bestias. Y no son más que todos aquellos sistemas políticos que van en contravía del reino de Dios. Otra vez, ya sean de izquierda o de derecha o de centro. Las bestias también son todos aquellos sistemas políticos y económicos que oprimen al indefenso, que lo asesinan, que lo marginan, que lo desplazan o lo extorsionan. Es un sistema político corrupto que se roba la plata de la comida de los niños
y que aún se conocen casos que se les da carne de caballo y de burro enfermo a los pequeñitos del Señor. Todas esas bestias y sus seguidores recibirán la ira del Señor. De manera soberana y mostrando que el Señor es el Todopoderoso, el quinto ángel en el verso 10 derrama la copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia, condenando ese reino temporal a oscuridad. De nuevo el texto nos remite a las plagas de Egipto y esta vez a la penúltima plaga, la plaga de las tinieblas, como indica Éxodo 10, versículos 21 y 29. Esta copa derramada sobre el trono está indicando un castigo sin reversa sobre las bestias del sistema político corrupto de este mundo. Juan nos invita a considerar un nuevo éxodo que libera al pueblo de Dios de un nuevo faraón que se le llama la bestia y de un nuevo Egipto que se le llama Babilonia. Y en palabras de Juan Stam, esta plaga afecta la capacidad de la bestia de ejercer su gobierno. ¡Aleluya! Nuestro Señor cubre de tinieblas a un sistema político maligno con las mismas tinieblas que esto han dejado durante sus malos gobiernos. Una vez más, querido hermano, que estás sellado con la palabra de nuestro Señor y sigues una vida bajo su dirección, quédate tranquilo. Esto no es contigo. El verso 12 presenta al sexto ángel derramando la copa de la ira de Dios que seca el Éufrates. Y aquí debemos preguntarnos por qué el río Éufrates y no otro río. Y resulta que en tiempos de Juan, el Éufrates funcionaba como una barrera protectora que cuidaba a este imperio de las amenazas externas de otros imperios. Entonces, en tiempos de Juan, solo decir el Éufrates infundía pánico a los romanos. El Dios Todopoderoso quiebra fortalezas que dan una aparente seguridad. El Todopoderoso es la única fuente donde debemos depositar nuestra seguridad. Las bestias de este mundo depositan su seguridad en los ejércitos, en los paraísos fiscales, pero los sellados por la palabra confiamos en el Todopoderoso. Acto seguido, en el verso 13, presenta una especie de trinidad satánica. El dragón, la bestia y el falso profeta sacan de su boca 3 espíritus malignos que parecían ranas, con el propósito de manipular a los reyes del oriente, con el objetivo de reunirlos para la batalla. Qué ironías de la vida. Los reyes que se suponen son poderosos terminan siendo dirigidos por 3 ranas. Hoy quizás los espíritus malignos no toman forma de ranas para engañar a los poderosos y a sus fieles seguidores, pero de lo que sí toman forma esos demonios es nada más y nada menos que forma de noticias falsas, de esas que abundan en redes sociales. También toman forma de trinos incendiarios, incitando a la violencia o mostrando una presunta inocencia. Toda esa propaganda manipulante tiene como único objetivo desinformar y hacer el mal. Hoy en día, iglesia, debemos aprender a identificar estas noticias. Y enseguida, antes de terminar de describir la sexta copa, interviene Jesús con un llamado a la fidelidad y a la vigilancia. Verso 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Son exhortaciones que nos remiten al mensaje dado a las 7 iglesias de Asia Menor en los capítulos 2 y 3, que a su vez combina con 3 temas. El primero es venir como ladrón, capítulo 3, verso 3. El segundo tema es estar despierto y velando, que se presenta en el capítulo 3, versos 2 y 3.
Y el tercer tema es la ropa, del capítulo 3, 4 y 5, y la desnudez presentada en el capítulo 3, versos 17 y 18. Iglesia, vigilar es no dormir, es estar despierto, poder recibir la llegada de nuestro Señor que no va a demorar. Vigilar es no dejarse encantar por las maravillas del sistema, sino poder descubrir la presencia escondida que viene a robarse la victoria de nuestro Señor. Mientras que vigilamos, permanezcamos con la ropa puesta y no sea que los placeres de este mundo nos dejen desnudos y ante la vergüenza nos escondamos de Dios, como sucedió en el huerto. Al derramarse la última copa, es decir, la séptima, el trono del templo, desde el lugar donde el Todopoderoso imparte juicio, sale la voz que indica que todo ha terminado. Esta poderosa voz no explica ni ordena, sino que anuncia. Luego hay eventos naturales que golpean fuertemente a las ciudades que han rendido culto a la bestia. Y en el verso 19, Dios se acuerda de todo aquel que es perseguido, que persigue, que derrama sangre y que le rinde culto al príncipe de este mundo. Nuestro Señor no ha olvidado tus tristezas. El Señor no ha olvidado la pérdida injusta de tu ser querido. El Señor no ha olvidado que perdiste todo en esta pandemia por culpa de las bestias de este mundo. La memoria de Dios, al acordarse, nos invita a nosotros que debemos tener memoria y recordar las misericordias de Dios, pero también sus justicias. Finalmente, el capítulo termina con un último castigo físico en forma de granizo. Esta última copa termina de reinterpretar todas las plagas de Egipto menos la 10ª. Esta 7ª plaga en Éxodo es la primera que toca la vida de los animales y los humanos, cuando los granizos acabaron con la vida de todo lo que estaba bajo techo. Y una vez más, en vez de clamar a Dios, la gente decide blasfemar contra Él. Iglesia, Dios, a través de este capítulo, quiere comunicarnos y hacernos entender que Él es el poderoso en la historia, tal como Juan en el libro de Apocalipsis lo menciona. Los acontecimientos del Éxodo son mencionados precisamente para que los sellados sepamos que estaremos seguros de que su ira no nos tocará, ya que las copas derramadas por los ángeles están solamente reservadas para todo aquel que ha rendido su vida a las bestias de este mundo. Por eso, alaba al Señor, porque sus juicios son justos, puesto que esta pelea no es contigo ni conmigo, que hemos sido redimidos por el Cordero. Dios te bendiga. Que tus juicios no es con los redimidos, sino con aquellos que siguen, adoran y reciben la marca de las bestias de este mundo. Señor, tus juicios son intencionales, afectan la salud de los hombres. Y como a las bestias de este mundo poco le importa la salud de los hombres,
entonces los juicios tuyos golpean la economía y entonces las bestias se resienten, se duelen, porque su poder económico está perdiendo fuerza. Pero también, Señor, tu juicio apunta al trono de las bestias, al poder militar de las bestias. Gracias, Señor, porque tú das esperanza al que sufre. Gracias porque tú das esperanza al que cree que no tiene justicia que le favorezca. Y a nosotros los redimidos, gracias por recordarnos que nuestra responsabilidad es velar hasta que tú vuelvas. Muchas gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, allá donde estás, deja en tus comentarios qué te dijo Dios. Esto no va contra los redimidos y esto es esperanzador. Esto va dirigido a 3 áreas de la gente que se resiste a seguir al Señor. Por eso, amada iglesia, te invito a que terminemos adorando y celebrando. Cristo es mi refugio. Dios te bendiga, amada iglesia. Que esta palabra te haga arder el corazón y enfrentes la vida con la certeza de que como redimido el Señor está contigo. Cristo es mi refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré. Por favor, cántalo con todo tu corazón. Dios Jesús, Él es el refugio seguro. decláralo. Cristo es mi refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Jesús. Sí, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no celebrarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? A ti sea la gloria por los siglos de los Cristo es mi siglos. refugio, el ancla de mi fe, mi lugar seguro, yo no temeré, Jesús. Sí, Señor. Muchas gracias te damos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Gracias, Dios. Que su gracia, su poder te sostengan y te protejan, como lo dice su palabra. Amén. Un fuerte abrazo, amada iglesia.